aquí voy a predicarles como protestante aquí. Y van a ver que capaz que empiezan a dudar, ¿no? Porque así es como los protestantes ya establecieron un discurso para dar a entender que primero hay que creer y si no crees, no eres bautizado. Primero tienes que creer. Por lo tanto, un niño, como no puede creer, no puede tener fe, la capacidad de tener fe, entonces no se le debe bautizar. ¿Y ellos qué hacen? Toman estos versículos, por ejemplo, Marcos 16:15. Les puse de verde, ahí en letras verdes, lo que es cuando abrazan la fe, cuando creen, cuando se les predica, y como consecuencia después son bautizados. Por lo tanto, el protestante va a establecer una teoría en la cual dice, primero hay que creer, luego eres bautizado. Un niño no cree, por lo tanto no lo bautizamos. Entonces, miren, Marcos 16:15 dice así, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vean cómo primero hay que creer y ya después eres bautizado. Más el que no creyere dice será condenado. Ahí pongan atención a todo el contexto de esto. Otros ejemplos que siguen este modelo de Marcos 16:15, por ejemplo, es Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ves? Cómo primero hay que recibir la palabra y solo así puede ser bautizado. Un bebé no puede recibir la palabra, por lo tanto no se le debe bautizar. Y si se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otro ejemplo. Son varios, ¿eh? Hechos 8:12. Y son varios, pero miren, aquí hay algo que se le escapa al protestante, hay un sesgo que tiene al interpretar todo esto y ahí se le va a desmoronar toda esta teoría. Dicen, ahorita se los explico. Y aquí te predica un pastor y te dice, pero cuando creyeron a Felipe, creyeron, fíjense, ahí creyeron, que anunciaba el evangelio, o sea, tuvo que haber una predicación del evangelio primero. Dice, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ya ves? Como primero hay que anunciarles el evangelio, tienen que creerlo, ya después se bautizan hombres y mujeres. Entonces dice, también creyó Simón mismo y habiéndole bautizado, primero creyó, ya que creyó, ya te bautizamos. Un bebé no puede hacer eso, no hay que bautizarlo. Otro ejemplo, Hechos 8 ahí mismo, en el verso 37, Felipe dijo al eunuco, ¿se acuerdan, no? Con el eunuco dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está, ya la confesión. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bueno, hasta que creyó, ya tuvo, por así decirlo, el derecho al bautismo, ¿no? Solamente si crees, puede ser bautizado. Un bebé no puede hacer eso. Hechos 16:14, ¿no? Que es el ejemplo de Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. Fíjense, estaba oyendo la prédica de Pablo, ¿no? Y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba predicando, entonces le creyó al evangelio y después fue bautizada, ¿no? Y cuando fue bautizada y su familia, ya, ¿no? Dice que el bautismo vino después de que ella creyó y abrazó la fe. Otro ejemplo, Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, primero hubo una predicación, tenían que creer, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Entonces significa que este modelo de Marcos 16:15 de vayan, el que crea, ¿no? Prediquen el evangelio y después son bautizados, se cumple en la iglesia primitiva, según los protestantes. Porque aquí en el libro de Hechos, la mayoría son ejemplos del libro de Hechos, todos primero creían, luego eran bautizados y nunca bautizaron ningún bebé. Otro ejemplo, el de Crispo, que también en Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Primero creyó con toda su casa, ¿no? Dicho de paso, y con toda su casa, bueno, todos los que tenían capacidad de creer, va a decir el protestante, los adultos. Y muchos de los corintios, oyendo, creían, y luego ¿qué pasaba? Y eran bautizados. Primero hay que creer para poder ser bautizado. Y miren, esto se oye muy bonito y parece como que encaja, ¿no? En lo que dice el protestante. Nada más que hay un error aquí en interpretar de esta manera todos los versículos que ya les mostré, los ejemplos, en el ejemplo de Marcos. Porque si Cristo en Marcos 16:15, la última comisión es el de los últimos versículos que hay en Marcos, les encarga a los apóstoles, vayan y prediquen, ¿no? El que crea, se salvará, será bautizado, será salvo. Miren aquí lo que dice. ¿Por qué el protestante? Pongan atención a esto. En el verso 16 solo le importa esta parte. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué no dice lo que sigue? ¿Por qué no hace énfasis en lo que sigue? Les voy a decir por qué, porque no les conviene. Entonces, para Cristo habrá dos grupos de personas. Miren, en el libro de los Hechos es muy lógico, es lógico
que cuando tú vas a predicarle a un pueblo que no conoce nada de Cristo, obviamente vas a esperar, primero vas a bautizar adultos. No vas a ir directamente con los bebés, porque los bebés están, ¿no?, en la protección de las familias de los adultos. Por eso el libro de Hechos, todos los ejemplos que da es en adultos, y es de esperarse. Es lógico que tiene que ser así, porque apenas se estaba propagando el evangelio. Por lo tanto, primero tienes que evangelizar a los adultos. Aquí el tema, el problema es qué empieza o qué sigue después las siguientes generaciones. Y ese contexto, por eso el contexto de Hechos no es el mismo que la que ahora vivimos nosotros los cristianos, porque ahora, en mi caso de mi familia, sabrá Dios cuántas generaciones ya abrazaron el catolicismo, el cristianismo desde hace mucho tiempo en mi familia, desde mi bisabuelo ya era católico. Bueno, ¿qué sigue con las otras generaciones de cristianos que tienen hijos? Porque en el libro de Hechos son ejemplos de personas que no creían en Cristo, por lo tanto, primero se les bautiza a ellos. ¿Qué pasa después con sus hijos? Ese es el sesgo que ellos tienen, que cuando te dan todos estos ejemplos, pues es lógico que vamos a ver ejemplos de adultos. Aquí el tema es, después de eso, ¿qué pasa con las generaciones siguientes? Con los hijos de cristianos. Entonces, ese es el sesgo que tienen, que no son capaces de ver. Y miren, aquí, ahora sí les voy a explicar por qué dice esto Jesús en Marcos. Predicad primero, ¿no? El que creyere, y después, según esto, los protestantes primero hay que creer y luego ser bautizado. Entonces, hay dos grupos de personas aquí, en este versículo 16. Los que creen y son bautizados, que serían los salvos, ¿no? Las personas que están salvadas. Y el protestante hasta ahí, como que hasta ahí le importa, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que sigue? Más el que no creyere será condenado. Entonces, la correcta pregunta que yo le haría a un protestante aquí es, ¿los bebés creen? Te van a decir que no. Entonces, si tú sigues esa lógica, según en palabras del mismo Jesucristo, el que no creyere será condenado. Los que no creen son condenados. Si el protestante va a sostener a capa y espada que un bebé no puede creer, no puede tener fe, entonces, ¿qué significa? Que un bebé es condenado si muere, ¿no? Y no alcanzó a crecer para confesar su fe en Cristo. Por lo tanto, es un error interpretar así Marcos. ¿Por qué? Porque esto pasa a contradecir lo que según ellos Cristo dice, que el reino de Dios es como lo de los niños, ¿no? Como los que son como niños. Entonces, si los niños ya son de Cristo, ya pertenecen a Cristo. Bueno, según Cristo aquí dice que el que no cree, un protestante dice que un bebé no cree, pues es condenado. Entonces, dense cuenta de ese error. Miren, aquí dice los protestantes, los que creen y son bautizados son salvos. Se excluye a los niños entonces, en esta parte. Pero los niños, ¿dónde entrarían? Aquí, los que no creen. Aquí entrarían los niños porque no creen. Entonces Jesús mismo se estaría contradiciendo con Marcos 10, ¿no? Donde dice que el reino de Dios es como los que son como niños. Ahí el protestante se basa para decir que ya los niños no necesitan bautismo porque ya pertenecen al reino de Dios. Aquí hay una fuerte contradicción, ¿no? Que Cristo a sí mismo se estaría contradiciendo. Por un lado me dice que los niños ya son del reino de Dios, pero por el otro lado me dice como los protestantes que el que no creyere en él es condenado. Y aquí hay otro problema. Si los protestantes insisten a capa y espada, dicen, la salvación solo es por la fe, ¿no? Y subrayan el solo, ¿no? En mayúsculas, solo es por la fe. Entonces yo preguntaría, ¿cómo pueden ser salvos los niños si no tienen fe? Porque el protestante te va a decir siempre que no creen. Los niños no tienen fe, pero no que la salvación solo es por fe. Entonces significaría que ese dogma de sole tiene excepciones, ¿no? Cuando un protestante te defienda capa y espada, es que la salvación solo es por fe, pues dile el caso de los bebés. ¿Y qué pasa con los bebés? Ah, bueno, no es que ellos ya son salvos. Entonces la salvación no es solo por fe. La salvación puedes decir que es por fe, eso es cierto, pero también hay excepciones, entonces ya no puedes decir solo. Eso tendrías que quitárselo, ¿no? A la frase de la fe. Entonces la fe salva. No solo porque hay excepciones, como los bebés, ¿no? Entonces eso también pasaría a derrumbar la sola fe. Entonces, miren, es lo que les digo. Por defender el bautismo de niños, ellos van a decir que los bebés no tienen fe. Entonces están derrumbando la otra doctrina, ¿no? La sola fe. Y no se están dando cuenta de eso. Entonces dice, ¿por qué? Esa sería la pregunta que hay que hacernos. En el versículo 16 de Marcos, ¿por qué interpretar una parte del versículo de una manera, es decir, lo de arriba, ¿no? Los que creen y son bautizados son salvos. Y aquí dicen, aquí no entran los niños. ¿Por qué? Aquí sí interpretan de una manera y son bien rigurosos ahí. ¿Y por qué lo demás no lo interpretan igual? ¿No? Y la otra parte de otra manera la interpretan. Ah, no, aquí Cristo se refería a otra cosa, ¿no? Los adultos que no creyeren, ¿no? Pues es que ahí entran los bebés, también no creen. Pero aquí no dice que solo los adultos que no creyeren, ¿no? Aquí dice que los que no creen, o sea, todos los que no creen, los restantes, ahí entran los bebés. Dice que son, ¿no? Absolutistas o absolutizan una parte para hacerla ver
en todos los casos, ¿no? Es lo que les digo. Aquí esto lo subrayan ellos para hacerlo ver como que esto encaja en todos los versículos que les mostré de Hechos, donde siempre primero creen y luego son bautizados. Toman ese versículo, porque, ¿ves? Encaja con Marcos, que primero hay que creer y luego ser bautizado. Entonces van a enseñártelo así, ¿ves? Encaja con lo que mandó Jesús. Primero hay que creer, luego ser bautizado. Y toman esa parte, pero ¿por qué no toman la otra para aplicarla en todos los casos también? ¿Por qué no toman esta otra parte que dice que los que no creen son condenados? ¿Por qué no la toman y también la aplican en todos los casos, ¿no? Los que hacen con la otra parte del versículo deberían también aplicarla en todos los casos. Pero no, aquí es una muestra más clara de que solamente van a tomar lo que les convenga. Es decir, como dice el dicho, ¿no? Llevan el agua a su propio molino, ¿no? O sea, nada más lo que conviene. Lo explican. Lo que encaja en mi doctrina, eso lo tomo de la Biblia. Lo que no encaja, ni le hago caso. En lugar de que tomen todo, ¿no? Todo es palabra de Dios. Y acá hay otra cosa que también va a ser una piedrita en el zapato para interpretar Marcos 16:15, que hay otro evangelio que también es palabra de Dios y también habla de esa encomienda. Es Mateo 28, también igual en los últimos versículos dice esto Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles. Entonces, aquí está al revés. Primero está el bautismo y dice que después hay una enseñanza. Y Marcos primero me habla de una enseñanza y después de un bautismo. Entonces, aquí se estarían contradiciendo Marcos con Mateo, según la interpretación de los protestantes. Digo, la interpretación de ellos, porque nosotros no tenemos problema. Para nosotros dice lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué en un evangelio me habla primero de una enseñanza y después de un bautismo? Y acá en Mateo primero me habla de un bautismo y después de una enseñanza. ¿Por qué esa aparente contradicción? Y todo radica en los autores. ¿Quién era Marcos? ¿Y a quién le escribía? ¿Quién era Mateo y a quién le escribía? Porque el enfoque de los destinatarios hacia los destinatarios depende de cómo ellos están enseñando, qué quieren decirle a los destinatarios. Marcos, sabemos que escribe a la iglesia, bueno, a todos en general, especialmente escribe a los paganos. Por lo tanto, a un pagano, obviamente, ya les dije, primero vas a predicarle a los que entienden, a los adultos. Por lo tanto, primero se les enseña y luego se les bautiza. ¿Y Mateo a quién le escribe? Ya lo hemos dicho otras veces. Le escribe a los judíos ya convertidos. Es decir, Mateo, el público al que le dirige, pues este evangelio, esa gente que ya tiene la fe en Cristo. Ya es gente encaminada en la fe, gente ya convertida. Por lo tanto, Mateo está tomando en cuenta que es gente que conoce de la fe, o cuando menos de la fe judía, por eso el Evangelio de Mateo está plagado de citas de la antigua alianza, por eso sabemos que le escribe a los judíos, porque le escribe a gente que ya conoce la escritura judía. Por lo tanto, si ya abrazaron la fe, por eso prioriza el bautismo y lo habla como primero. ¿Por qué? Porque Mateo está tomando en cuenta las generaciones que ya siguen, a partir de la gente que ya abrazó la fe, es decir, los hijos de los cristianos. ¿No? Por eso dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. A eso sí aplican los niños, ¿no? Entonces la Iglesia Católica es muy coherente en que en el Evangelio de Marcos lo toma para el bautismo de adultos y para el bautismo de niños aplica el de Mateo. ¿Por qué? Porque con los adultos se aplica Marcos, que primero se les predica y luego se les enseña, por eso tenemos catecúmenos en la Iglesia Católica, y en el Evangelio de Mateo sería aplicado a los bebés. Por lo tanto, las dos cosas encajan en el catolicismo, ¿se dan cuenta? Pero dense cuenta cómo Mateo no encaja en la doctrina del protestante, porque primero hay un bautismo y después una enseñanza. Entonces dense cuenta de eso. Ahorita vamos a ver una objeción que hacen algunos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que van a hacerle al Evangelio de Mateo, que dice aquí hagan discípulos, ¿no? De todas las naciones. Entonces, aquí te van a decir que primero, para ser un discípulo, primero tiene que entender y por lo tanto se le bautiza. Esto lo vamos a platicar ahorita. Vamos a ver una parte de la página de ellos, pero no tiene que ser así, porque ellos están definiendo un discípulo así. ¿No? Que primero tiene que ser tener una enseñanza. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque primero aquí me dice que el discípulo se bautiza y después se le enseña. Significa que un discípulo puede no ser enseñado primero. Primero puede ser bautizado, ya después se le enseña. Se dan cuenta de eso, ¿no? Pero eso ellos obviamente no lo van a hablar, ¿no? En sus atalayas. Por eso tenemos a los adultos, en donde aplica el versículo de Mateo, y en los bebés, donde ya aplicaría en gente cristiana que ya tiene hijos.